Buenas noches, o buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con frío en los Himalayas. Ya. Am, Buenas noches. Vamos a empezar la tutoría de esta semana con revisando algo de la plataforma primero. Ya. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí ven la pantalla? Ya, gracias. Entonces, miren, en la semana 3, en el módulo 3, en la parte de abajo están las notas del primer parcial y la asistencia. Ya, entonces, les voy a pedir que por favor revisen antes de que vaya a pasar, porque tengo que pasar hasta el día de mañana. Entonces, cualquier observación, cualquier comentario que tengan con respecto a eso, pues me lo hacen llegar por correo máximo hasta las 10:30 de la noche, por favor. Recuerden que tengo plazo para pasar hasta el día de mañana. Si todo está bien, pues ya eso será lo que pasaré, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por el otro lado no se abre esto. Ya. Ahora, por favor, entonces revisamos eso y luego me cuentan qué hay que hacer. Si alguien, porque había personas que estuvieron enviando trabajos al correo porque estaban muy pesados, porque no le permitía la plataforma. Espero haber revisado todo. Si alguien no le revisé, me envió el correo, pues otra vez un mensajito, ¿no? Para recordármelo previo a que pase la nota. ¿Ya? Luego quiero referirme a la tarea de esta semana, que, bueno, ya estamos en la semana 5. ¿Sí, no? Sí. Y pues bueno, vamos a referirnos al trabajo que hay que hacer en esta semana 5 y luego desarrollaremos la teoría. Entonces, miren, tenemos que hablar de las estructuras jerárquicas de nuestro trabajo. ¿Alguien quería preguntar algo? Ya. Bueno, entonces vamos a hablar de las estructuras jerárquicas de nuestro trabajo y vamos a hablar de el marco teórico y de la hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, en este mismo orden, ¿no? Entonces vamos a plantearnos primero el marco teórico. Nuestras arquitecturas jerárquicas del trabajo van a ser los temas, subtítulos, subtemas, cápites, estructuras conceptuales hasta un cuarto nivel de ser necesario, y que nos permita representar el conocimiento necesario acorde a nuestro tema y objeto de estudio. Bueno, esto está muy relacionado, el objeto de estudio, con nuestro marco teórico, que eso es lo que vamos a hablar hoy día, y le vamos a dedicar mucho más tiempo a la hipótesis, ¿no? En ese sentido mismo está planificada la rúbrica. Bueno, como siempre, el uso de la herramienta para enviar la tarea 10 puntos, la estructura teórica 20 puntos y luego lo que es el planteamiento de la hipótesis, a pesar de que el planteamiento de la hipótesis es una expresión, pero es lo más importante de esta tarea. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en ese sentido, pues empezamos ya con la presentación de algo que tenía que decirles también. No sé, hay algunos correos que me llegan y se van directamente al spam. Yo ya encontré el correo de una compañera suya que me decía que con la tarea del módulo 4, vamos acá al módulo 4, que no podía encontrar la herramienta MindMoves, porque le había puesto la D en vez de la P. No sé si eso les pudo haber causado problemas. Entonces, claro, fue mi error y no alcancé a responderle a tiempo a su compañera que me había escrito. Entonces, voy a dejar abierta la tarea hasta el día de mañana. Si por ese error tuvieron algún problema en completar la tarea, entonces la voy a dejar abierta hasta el día de mañana, hasta las 23:59 igual, ¿no? Porque sí, al momento de revisar vi, no sé si es por esto, pero y al momento de que empecé a hacer la retroalimentación de algunos trabajos, me di cuenta que tengo menor cantidad de trabajos los he recibido que la semana anterior hasta esta hora, ¿no? Si hacemos corte comparando las dos semanas. En ese sentido voy a dejar la tarea para que ustedes la puedan completar hasta el día de mañana. Ya tenemos un mensaje. Buenas tardes, Rafael. Solo nos está saludando, creo, Rafael Lazo. No, con la versión, por favor, con la versión libre. Y si no les deja grabar, que ese puede ser el problema, ¿no? Pues le hacen un screenshot de la,
de la herramienta, nada más del resultado. Le ponen un PDF, en Word le suben un PDF y así ya puedo revisar la tarea. Ya. Bueno, entonces nos pasamos a la siguiente, que es la semana, el módulo que estamos ya en el módulo 5. ¿Quién diría? Pero ya terminamos. Ya, entonces vamos con la presentación. Vamos a hablar hoy día del marco teórico. Otra vez aquí un mensajito antes de empezar. Disculpen pecarte de parcial. Alfredo Caicedo nos pregunta en qué parte. En el módulo 3, en la parte de abajo, vamos otra vez, Mintico. En el módulo 3, aquí vamos al módulo 3. No sé si tengan ustedes la misma interfaz que yo tengo aquí, pero si van al módulo 3, en la parte de acá al final, un archivo de Excel, ahí están las notas parciales del grupo. Listo. Entonces ahora sí, vamos a la parte de la teoría del día de hoy. Ya. Entonces, bueno, para la grabación, ahí me desconecto un ratito. Ya. Entonces, miren, vamos a pasar directamente a este slide. El marco teórico, el día de hoy hablaremos del marco teórico, de la hipótesis, de las estructuras jerárquicas de nuestro trabajo de investigación o del proyecto de máster que estemos planteando. Para esta actividad es necesario que tengamos a la mano y mientras voy desarrollando la teoría, por favor, les voy a pedir que dentro de sus trabajos vayan recopilando o saquen una parte, ¿no? Primero, la idea de la investigación que hicimos, también hicimos un taller, no he alcanzado a dar retroalimentación a todos, pero tenemos el objeto del estudio, el campo de acción y los objetivos del proyecto, ¿no? Tanto general como los específicos, tenerla a la mano. Y también tenemos un taller en donde habíamos hecho qué quiero investigar, para qué quiero investigar. Entonces, eso lo vamos a tener a la mano para desarrollar la actividad del día de hoy. Ya. Entonces, el marco teórico nos permite identificar primero si lo que estamos haciendo o la investigación que vamos a realizar ya fue realizada por otras personas en el mundo. ¿De acuerdo? Uno, si no queremos repetir. Dos, si queremos usar cierta información. ¿Qué podemos encontrar en esos marcos teóricos? Podemos encontrar métodos utilizados, técnicas y herramientas que se han utilizado. Esta es una gran ayuda, ¿no? ¿Qué métodos, qué técnicas, qué herramientas fueron las que utilizaron otros científicos para realizar su investigación? Eso es lo que podemos encontrar en el marco teórico. El marco teórico nos permite que no repitamos, obviamente, trabajos realizados por otras personas. Acuérdense que la investigación es un proceso que me permite generar conocimiento nuevo. Sí, entonces en ese sentido es la importancia, ¿no? Siempre analizar un marco teórico al inicio de nuestro proceso de investigación, de nuestro trabajo de investigación. Ahora, con el marco teórico, lo que debemos sustentar en nuestro objeto de estudio, todo va a estar en referencia al objeto de estudio. Todo nuestro marco teórico debe estar en referencia y debe sustentar el objeto de estudio. Ya. En el marco teórico también nosotros podemos encontrar información acerca del enfoque utilizado por otros investigadores para realizar su trabajo. Acuérdense que tenemos dos enfoques, ¿no? El enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, para determinar por cuál de los dos nos vamos. Eso también nos permite el marco teórico. Y recordar, ¿no?, que el marco teórico está formado por literatura científica. Literatura científica me refiero a las publicaciones, que son la fuente de información más fresca que tenemos. Luego están los libros. Acuérdense que para publicar un libro primero tengo que generar el material, si es un libro de información que nosotros mismos la producimos, ¿no? Entonces está el tiempo que me demoro en generar información, el tiempo en edición, ¿de acuerdo? El tiempo en revisión, luego está el tiempo que se demora en la publicación y la puesta en venta. Entonces todo eso es lo que tengo que esperarme para sacar información de un libro. A diferencia de los artículos científicos, que el proceso de publicación es mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, algo que debemos también tener en cuenta, y para que no pierdan el tiempo y tengan
certeza de los datos que están analizando y de la información que encuentran es revisar siempre la indexación de las revistas, la referencia que se hagan a esas revistas. Ha pasado, ¿no? Ha pasado y he sido testigo muchas veces de publicaciones que se han hecho no necesariamente con la rigurosidad del caso, es decir, datos que hemos tenido a veces que, más bien publicaciones que hemos tenido a veces que rechazar porque los datos no nos han dado la certeza de que sean esos los verdaderos, ¿no? Entonces, hemos tenido que rechazarlo y esto significa tiempo, ¿de acuerdo? Eso significa tiempo. Entonces, en este punto, lo más importante para el marco teórico es que ustedes puedan, o más bien que se dediquen a verificar las fuentes de información. Ya. Eso con respecto al marco teórico. Ahora, el marco teórico, como les decía, a la revisión del marco teórico me permite luego derivar o lanzar una hipótesis. Ya. Entonces, bueno, por eso voy a pasar directamente a esta parte de la hipótesis, que era lo que les decía, donde nos vamos a centrar. Entonces, miren, hasta este punto, hemos llegado con el objeto de estudio, el campo de acción, los objetivos. Entonces ya podemos lanzar una hipótesis. En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis e incluso podemos tener ninguna. En este caso quiero preguntar a Milton Kinga, por favor. ¿En qué caso podemos tener hipótesis y cuándo no? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. A ver, cuando no tenemos hipótesis, sería, por ejemplo, cuando vamos a descubrir algo nuevo, quizás que no se tiene una hipótesis. Ya, más que todo está relacionado con el enfoque de la investigación, ¿no? Entonces, si vamos por un camino, Manuel nos dice, está con la mano. Manuel, por favor. Bueno, yo pensaría que se puede tener una hipótesis cuando estamos hablando de una investigación pura, mientras que cuando tenemos investigaciones aplicadas, ahí nos manejamos con preguntas de investigación, si no estoy mal. Ya, vamos a ver, ¿qué nos dice? Tenemos también levantada la mano de César. César. Yo pensaría que puede haber hipótesis cuando la investigación es de tipo experimental, donde podemos controlar las variables. Y si no es de tipo experimental, pues tal vez no habría hipótesis. Ya, también va por ese lado, ¿no? Acuérdense que si tengo que hacer experimentos es porque voy a demostrar la hipótesis, entonces hay hipótesis, pero estamos hablando del método científico que va de la mano de lo deductivo y estamos hablando de un enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces tenemos hipótesis siempre que hablemos de un enfoque cuantitativo. ¿Cuándo no tenemos hipótesis? Cuando estamos hablando de un enfoque cualitativo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un enfoque cualitativo, más iría por ese lado. Obviamente, cuando decimos que vamos a plantearnos una experimentación, estamos planteándonos la experimentación porque queremos verificar la hipótesis. Entonces, ya por ese lado ya de ley tenemos una hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo tenemos hipótesis? Si tenemos un enfoque cualitativo, cuando presentamos una hipótesis en el enfoque cuantitativo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pero tampoco quiere decir que esté mal planteada. Acuérdense que, como decía su compañero, nos decía hace un momento, realizar la experimentación. Mediante la experimentación, nosotros vamos a validar esta hipótesis, ¿no? Eso no quiere decir que esté mal planteada, si al final nosotros decimos que es falsa, entonces nos queda el camino, ¿no? Nos queda el camino que utilizamos la investigación para validar esa hipótesis. Entonces, no necesariamente son verdaderas y tampoco que estén mal planteadas y que nos digan que está falso tampoco es un mal resultado. ¿De acuerdo? En la investigación está normal. Luego, las hipótesis no son afirmaciones, aunque pueden ser declaraciones. O sea, yo digo, doy una hipótesis y luego mediante experimentación la verifico, ¿de acuerdo? Y si es verdadera o falsa, pues ya se convierte en una afirmación, ¿de acuerdo? Pero para esto, las declaraciones las debemos primero validar. Ya. El investigador, al establecer su hipótesis, no sabe si son o no verdaderas. Esto va de la mano con la causa y el efecto,
Y no podemos manipular la variable dependiente, ¿de acuerdo? Esto está relacionado con eso. No debo manipular la variable dependiente. Sí podemos manipular la variable independiente, la causa, y luego analizar el efecto, ver qué pasó con la variable dependiente. Y luego lo que podemos decir es que toda hipótesis al menos tiene dos variables. Ya. Otra vez vuelvo a preguntar, a ver si me ayuda. Vamos para acá. Nos ayuda Marco Vitelli. Decimos que toda hipótesis debe tener al menos dos variables. ¿Cuáles son esas variables, Marco? Buenas noches. Las variables de una hipótesis serían si es que se cumple o no se cumple. Ya, esa sería que podemos verificar, ¿no? La hipótesis. Las hipótesis siempre tienen dos variables. Variable dependiente y independiente. Exactamente. ¿Quién fue? No, no le puedo ver la intervención. Muchas gracias, ¿no? Entonces, va a haber dos o más variables y estas variables son variables independientes o variables dependientes y puede haber más, ¿no? O sea, me refiero, puede haber muchas variables independientes, puede haber varias variables dependientes, pero se clasifican así, dependiente o independiente. Esas serían las dos variables que existirían en una hipótesis. Entonces, aquí vamos a hablar de un cuidado que debemos tener, no peligro. Constituye una gran falta en la investigación no haber revisado la literatura antes de formular una hipótesis. Esto es muy importante. Por eso la tarea de la semana, ¿no? Nos vamos a dedicar a revisar el marco teórico y luego vamos a plantear o formular nuestra hipótesis. ¿Por qué es importante revisar el marco teórico? Porque podemos hipotetizar algo que ya está sumamente comprobado. O sea, la idea del marco teórico previo, de revisar el marco teórico previo a lanzar nuestra hipótesis es que no nos vayamos a inventar la rueda, ¿no? También sucede que podemos hipotetizar algo que está contundentemente rechazado. Bueno, a pesar del ejemplo que he puesto ahí, pero me sirve para esta situación, ¿no? Los seres humanos pueden volar por sí mismos únicamente con su cuerpo. Sabemos que esto está rechazado, esto no puede ser, ¿de acuerdo? Y para eso nos sirve justamente la revisión de la literatura para no caer en este tipo de errores. ¿Ya? Entonces, miren, en este punto, como les he pedido en la tarea que revisemos primero el marco teórico y luego planteemos la hipótesis, lo vamos a hacer de un trabajo académico. ¿Qué digo un trabajo académico? Es que el profesor nos dice que debe ser así. Mientras nosotros no lo desarrollamos, no nos vamos a convencer de esto, ¿de acuerdo? Pero hay personas que por su experticia, que porque están leyendo constantemente literatura científica, porque están interesados en ese tema, a veces lo hacen hasta por hobby, logran lanzar una hipótesis, sin hacer, yo lo llamo entre comillas, una revisión formal del marco teórico, pero sí lo están haciendo, ¿no? Porque están leyendo teoría científica, abren artículos, participan de conferencias, entonces en la cabeza pues están siempre pensando en el tema de investigación, en la investigación, y pueden lanzar hipótesis, lo pueden lanzar la hipótesis sin una revisión formal del marco teórico, pero esto ya está en dependencia de la experiencia de los investigadores. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante al momento de realizar la hipótesis. Ahora veamos, la naturaleza de la hipótesis. Primero que debe ser probada, ¿de acuerdo? Verificable o falseable. Esto va muy de la mano con el método científico. Acuérdense que los preceptos del método científico son refutabilidad y reproducibilidad. La refutabilidad que podemos discutir está de la mano de la dialéctica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una hipótesis, estamos hablando de un método científico y debe responder a todos los preceptos del método científico. Ya. Luego, las hipótesis no se meten con cuestiones éticas, ni morales, ni metafísicas, ¿no? Que sería, bueno, por ejemplo, la fe.
ejemplo, la fe. Ya. Al momento nosotros de plantearnos una hipótesis, la hipótesis no es muy específica, ¿de acuerdo? No tenemos que ir muy al detalle y tampoco va a ser algo muy general. Cuando vayamos a plantearnos la hipótesis, debemos tener a la mano y en mente las siguientes preguntas. ¿Qué estudio? ¿Para qué estudio? ¿Para qué investigo? Para esto nos sirve el material, el trabajo que hicimos creo que fue en la tutoría de la semana 2, por favor, para que lo tengan presente, ¿no? Eso nos sirve a nosotros para plantearnos la hipótesis. Ya, ahora, la hipótesis no es, la hipótesis es una predicción de consecuencias. Tiene que ver con la causa y el efecto. Tengo una afirmación que indica que lo que pienso que va a pasar la debemos demostrar experimentalmente, ¿no? Entonces es una predicción de consecuencias. Y esto pues lo debo demostrar justamente realizando experimentos. Ya. Ahora, la hipótesis es valiosa a pesar de que puede ser algo falso. ¿De acuerdo? Acuérdense que todo el camino de investigación nos queda, a pesar de que llegue a ser falsa la hipótesis. Nos queda todo el camino de toda la experimentación. ¿De acuerdo? Ok. Esa es la naturaleza. Las características, pues, obviamente están relacionadas con la naturaleza de la hipótesis. Ya. Ahora, la hipótesis, como decíamos hace un momento, debe tener al menos dos variables. Una dependiente y la otra independiente. ¿De acuerdo? Al menos dos variables y la una va a ser una variable independiente y la otra va a ser la variable dependiente. Expresa una relación causa y efecto. Y el punto número 2 es muy importante, ¿no? Decimos que debe haber una relación. Entonces ya vemos que la hipótesis tiene dos variables y el segundo punto me dice que debe haber una relación entre las dos variables. Entonces ya estamos hablando de los elementos presentes en una hipótesis. Más, en el trabajo que vamos a hacer, lo que nos va a interesar va a ser identificar la variable independiente, la variable dependiente y la relación que tienen entre los dos. ¿De acuerdo? Ya. Pueden expresarse como una predicción, lo que habíamos hablado hace un momento, y está lógicamente relacionada con la pregunta de investigación, con la idea de investigación, con la propuesta de investigación. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque como también hemos puesto literatura en inglés en el material del curso, van a encontrarse ustedes question research como idea de investigación y question research al momento de peligro. Y no sé dónde está cargado. Bueno, ya vamos a dar soluciones. Y question research al momento de hablar del método inductivo, ¿de acuerdo? Al momento de plantear la pregunta de la investigación. Entonces, de un nivel más abajo, no en la idea de la investigación. Claro, entonces, como muchas cosas en el inglés, hay que tener en cuenta el contexto cuando estamos leyendo, ¿no es cierto? Es decir, todas estas palabras vienen dentro de un contexto. Entonces, va a aparecerme question research como mi idea de investigación, la propuesta de investigación cercano a la idea de mi tema de investigación, y question research me va a aparecer como qué estoy buscando en un enfoque cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como muchas cosas otra vez en el inglés, pues va a depender del contexto en el que se encuentren estas palabras. Ya, en este punto lo que dice es que la hipótesis, por eso alguien va a decir, profe, estamos en contradicción, porque si decimos que está en hipótesis por el método cuantitativo y en el método cualitativo están las preguntas de la investigación, de mi pregunta de investigación, ¿por qué están aquí relacionadas? Ojo, que aquí se habla de mi idea de investigación, más no de la pregunta de investigación del enfoque cualitativo, ¿de acuerdo? Otra vez del contexto. Pero esto por lo que, la explicación porque está en inglés, y lo que quiero decir en el punto 4 es que mi hipótesis está relacionada con la idea de investigación que he propuesto, ¿no? Lógicamente relacionada. Ya. Bueno. Hasta este punto, permítanme correr hasta otro computador, me registro y ya les comparto, por favor.
que se está por apagar esto. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, profe. Gracias. Una consulta, disculpe. Estas diapositivas no están en el aula virtual, ¿verdad? Sí, yo lo que hago luego es les subo, o pueden ver en el video, porque me sirven para desarrollar la idea. Ya. Es decir, desde las 7 hasta la 18 va a estar luego subido. Sí, Ya, gracias. de acuerdo. Ya. Déjenme salgo de acá.